Realmente yo parto de una universidad, podríamos decirlo como clásica, en el sentido de lo que es la enseñanza y el aprendizaje, y como muy ortodoxa del dibujo, al fin y al cabo de saber pintar un pie, ¿no? Y entonces yo creo que eso, y siendo de Sevilla, con con el peso que tiene el barroco en Sevilla y bueno, y con la tradición pictórica que hay, desde Velázquez, Zurbarán, pasando por Murillo, por quien tú quieras, pues bueno, te hace que trates la pintura de una manera como responsable, como si dijéramos, ¿no? Y en ese sentido, pues estoy muy relacionado con el paisaje, me gusta mucho también el plein air, el punto ese de... Porque te encuentras te encuentras con problemas que no te lo encuentras hoy en día tal como pinta la gente. O sea, cuando digo cómo pinta la gente, es igual que pinto yo, evidentemente, pero hoy todo el mundo pinta con un móvil, con un iPad, y bueno, en ese sentido soy un poquito tradicional y me gusta partir de eso, de algo que he visto, algo que me invento, empezar con el lienzo en blanco o el papel en este caso. Me interesa ese enfrentarte al cuadro, más que tener una imagen preconcebida, que normalmente hoy en día el tema, incluso casi el tema, profundizando un poco más, el tema del marco es súper importante. Del marco me refiero a cómo enmarcas una imagen, y hoy todo el mundo está muy acostumbrado por el tema del móvil. Y en ese sentido prefiero enfrentarme de una manera un poco más libre, o con algo que recuerdo, algo que he visto. Bueno, por ahí también ha tenido mucho que ver ese mundo barroco que digo y ese punto de aprendizaje desde el principio, y ahora finalmente pues yo creo que se ha podido como afianzar más con la estancia en Roma. Me dieron la beca de la Academia de España en Roma, y entonces la verdad es que ha sido un año de mucho lío en la cabeza, en el sentido de que Roma es una ciudad inabarcable. Entonces cuando estabas allí es, bueno, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Qué veo? Que te entraba con una ansiedad. Una ciudad es muy... Si vas un fin de semana, pues bueno, ves lo típico y ya está, pero cuando estás más tiempo te das cuenta que no te da tiempo a abarcar todo eso. Pero bueno, a la vez pues te vas ordenando, vas viendo cosas que las conoces de siempre, pero que realmente te marcan. Yo, por ejemplo, iba casi todos los días, que iba a comer a un restaurante que se llama Antonio, que es espectacular, al lado del Panteón, y que está justo al lado de San Luis de los Franceses, donde está Caravaggio. Y entonces pues era como una cosa que, no sé, que me leía algo del periódico o lo que sea en el Panteón, que hay una luz maravillosa y todo, y después pues siempre, casi a diario, me iba a ver mis Caravaggio, y claro, llegaba un momento que tú dices, joder, te influencia. Y yo, que estaba por una dinámica en ese momento un poco más casi geométrica, casi medio abstracta, o sea, que estaba pasando por un momento de cambio, me hizo volver otra vez entre comillas, al dibujo clásico, que bueno, que dentro de lo que cabe no es que sea tan clásico, pero sí con unos cánones más o menos marcados. Y por otra parte, también en Roma, como seguía jugando al tenis, porque es una práctica habitual que hago, pues a modo de deporte, lo hago, siempre he jugado desde pequeño, pero bueno, ahora es un tema de como la peña va al gimnasio, pues yo me voy al tenis, y de encontrarme bien. Y entonces pues eso, me apetecía mucho el punto de unión entre algo aparentemente tan tonto me refiero, como un deporte, como yo que sé, imagínate que me gusta la petanca, como coño lo pones, pues es un poco rarito. Entonces ese punto de unión me interesaba mucho, o sea, que fuera atractivo, que no dejara de ser serio, que contara algo, que no simplemente fuera anecdótico, ¿no? Y entonces en ese sentido el juego para mí es bastante importante. Y también en la obra, porque yo siempre he sido bastante juguetón con la obra y con el espectador, o sea, siempre he sido un artista de pistas, o sea, de no dejar el cuadro cerrado y que lo cierre el espectador, ¿no? Y que intente tirar de un sitio, de otro. Bueno, me parece interesante que haya esa reciprocidad. Bueno, el tema del dandy yo lo empiezo aparte de por lectura,
me invento una serie que me hacía bastante gracia. Es una serie como geométrica que se llama Pequeños dilemas de un dandy, y entonces eran cosas tan tontas como corbata o pajarita, dobladillo del pantalón o no dobladillo del pantalón, que se vea la camisa o que no se vea la camisa. Eran como unas piezas en doble formato, como una especie de díptico, donde se representaba o una cosa otra. Por eso eran Pequeños dilemas de un dandy. Entonces, a partir de ahí empecé a investigar un poco ya profundamente o con más profundidad, sobre todo con lectura. Y yo creo que eso se afianza un poco más en la beca de Roma, porque es donde a través de ese mundo y a través del estudio del Grand Tour, que era mi tema dentro de la beca, pues empiezo a conocer un poco más a alguna serie de personajes como Dickens, como Lord Byron, como Baudelaire, como Stendhal. Entonces, a raíz de sus escritos y de sus vidas personales, pues empiezo a realizar una serie de recorridos por la ciudad de Roma, basándome precisamente en eso, ¿no? En esos escritos y en su vida personal, ¿no? Entonces, de repente, pues por aquí aparece la tumba de Keats, aparece la casa de Adriano, otro gran dandy y además sevillano. Pues no sé, de repente aparece un escrito de Dickens, aparece. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que ahí, bueno, como que se afianza un poco más el tema. Y con la relación al tenis, que ya de antemano también el tema lo estaba tratando, fue casi un flechazo en el Foro Itálico, que me voy a ver el torneo con mi hermano, tan tranquilo, y estando en la pista Pietrangeli, que es impresionante, esa típica arquitectura fascista así como apabullante, pero muy bonita, por cierto. Y entonces en esa pista, que es como casi entera de mármol, y tiene unas grandes esculturas que simbolizan, pues bueno, lo típico, todos los deportes, desde la petanca hasta el tiro con arco. Y entonces ahí me di cuenta que digo, joder, esto es bastante grande, esto es bastante, no sé, como bastante elegantón. Digo, pues me gustaría a ver cómo uno el tema del dandy con el tenis. Y bueno, fue una parte importante de la estancia y de la beca, el intentar hacer algo con el tenis y con el Grand Tour que tuviera chicha. Pues yo soy de los típicos que dice que me gusta enfrentarme al papel en blanco. Entonces yo normalmente parto de eso, de un tema casi siempre muy familiar, recurrente en mi propia biografía, como si dijéramos. O sea, me preocupa algo o he visto algo. Y entonces la verdad que nunca hago bocetos, jamás. Me gusta eso, enfrentarme como más directamente, ¿no? Lo que sí hago y que me parece curioso, bueno, lo hacen más artistas, pero no es muy habitual, es que los escribo. Entonces, es lo que más idea me da de cómo va a ser una pieza es escribirlo. Entonces, pero muy tonto, o sea, que pongo, me gustaría que el horizonte esté a 3/4 del borde inferior. Lo veo como un gris pálido. Y aquí en esta esquina necesito algo compositivamente que pese, algo negro, algo oscuro, algo lo que sea. O sea, es como una especie de croquis, pero ya te digo, como muy básico, pero yo lo veo. Más que realmente hacer un estudio del color y hacer un boceto, porque yo cuando hago un boceto, que no lo hago nunca, pero si lo hiciera, para mí ya es obra. O sea, se quedaría como una pieza pequeñita, no como un boceto de lo anterior. Porque cambia la escala, bueno, a mí me parece que no está justificado. Y aparte también se pierde un poco la impronta, que para mí es bastante interesante. El hecho ese de lanzarte al cuadro con valentía, ¿no? Y en ese sentido mi proceso también es muy de borrar casi nada. O sea, como trabajo con la pintura muy aguada, como por veladuras, pues me gusta que el testigo siga apareciendo, o sea, que se vea el proceso durante toda la creación, desde
desde la primera pincelada hasta la última. Entonces normalmente no suelo borrar ni tapar, me gusta que se vaya viendo el proceso y voy superponiendo cosas una encima de otra.